perdone si me equivoco, pero yo no veo más avivamiento, veo más apostasía, veo más enfriamiento. Y ustedes se van a dar cuenta por medio de los eventos que más gente van a juntar son aquellos que tienen que ver con la carne, pero no lo que tienen que ver con las escrituras. En las escrituras cada vez, aquellos eventos que tienen que ver con las escrituras, cada vez van a tener menos gente, porque hay un alejamiento, un enfriamiento. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, irá menguando. Y en el capítulo 3, abran sus Biblias, si alguno no trajo Biblia, póngase al lado de un cristiano. Apocalipsis 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Es un poquito largo el pasaje, pero lo vamos a leer todo. Y vamos a ir prestando atención a cada uno de los detalles, porque, como sabemos, ninguno de los detalles están fuera de lo que Dios quiere hacer. Capítulo 3 de Apocalipsis. En el verso 14, ustedes van a ver allí que en el capítulo 3 de Apocalipsis tenemos la iglesia de los últimos tiempos, antes de la segunda venida del Señor. Aunque hay 4 interpretaciones, por lo menos, sobre las 7 iglesias, somos varios los que consideramos que son iglesias históricas que realmente existieron y representan a los creyentes en el transcurso de estos 2000 años de la dispensación de la gracia, desde el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento. Considero personalmente que la Odisea es la iglesia del tiempo final o del final de los tiempos, y que las 7 iglesias son a su vez representativas de los creyentes de las congregaciones, de las distintas congregaciones que hay actualmente. Entonces, en este periodo de capítulo 2 de Hechos hasta el arrebatamiento, suceda cuando suceda, si sucede antes de la tribulación o en mitad de la tribulación, esa es otra cosa. Hasta ese momento ha habido un periodo de siete iglesias o de la característica. Esas 7 iglesias representan las características de los tiempos que han ido pasando en cada una de las iglesias. Pero también esas 7 iglesias representan a los creyentes que hay en todo el mundo en distintas iglesias. Por eso ustedes van a tener creyentes fieles, consagrados, y van a tener otros que como decía, son domingueros, y van a tener otros que ni siquiera aparecen, que sin duda son creyentes, pero ni siquiera aparecen en los eventos más profundos. Vamos a leer en el capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis. Y el ángel de la iglesia en la Odisea, y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Esto es diferente, o te vomitaré de mi boca. Esto es muy diferente. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras. Y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos. Para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Presten atención a esta frase. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso, o hirviendo, o ardiente, y arrepiéntete. He aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos.
Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Primero habla a las iglesias, no está hablando incrédulos, está hablando a las iglesias. Quiero mostrar algunos aspectos de los creyentes de los últimos tiempos a través de la carta de Juan al ángel o mensajero. Aquí la palabra no es ángel de ángel, porque sería ángelos, sino un mensajero que recibirá esta carta y tendrá que comunicarla a la congregación de la ciudad de Laodicea. Esta iglesia, y les voy a ir mostrando el contexto geográfico, el contexto histórico, para que ustedes puedan comprender por qué dice ciertas cosas Jesús. Esta iglesia estaba junto a Hierápolis y a Colosas. Y estas tres congregaciones, o las congregaciones de estas tres ciudades, probablemente las haya fundado Epafras, a quien Pablo le envía saludos, o a quien Pablo conocía y lo había enviado, como lo veremos más adelante. Si prestamos atención, ustedes van a ir prestando atención en las escrituras, en cada uno de los párrafos que yo les voy a ir mostrando, no reprende a la iglesia directamente, pues en ese caso debería ser un lenguaje femenino, la iglesia, ¿no? Sin embargo, en toda la carta la reprensión es al mensajero y el lenguaje es masculino. En representación de la iglesia, ¿sí? Apocalipsis 3, 14 al 22, es todo este pasaje que nosotros estamos viendo, y van a ver ustedes que cuando Pablo escribe al mensajero que llevará el mensaje a la iglesia, pero que representa a la iglesia. Es un representante de la iglesia. Pero ese mensajero es el responsable de llevar el mensaje a la congregación. Y fíjense que en todo el tiempo él está, Jesús a través de Juan, está reprendiendo o llamándole la atención a un mensajero. Y ese mensajero tendrá que ser el que le lleve el mensaje a la iglesia. Y la iglesia se sentirá identificada con todo lo que Pablo le está diciendo. Con todo lo que Juan le está diciendo. Empecemos en el verso 14. Esto dice el amén. El amén es como, ¿cuándo usamos el amén? ¿Al principio o al final de las cosas? Sea de una oración. Eso es importantísimo comprenderlo, porque dice el amén, porque soy el último, ¿sí? Esto es lo último que yo voy a decir a la iglesia. Amén es tomado del hebreo del viejo pacto, el verdadero, el cierto, o como cuando Jesús dice de cierto te digo, eso en el hebreo es amén, ¿sí? Como en Mateo 5:18, allí cuando Jesús dice de cierto te digo, allí está diciendo amén, así te digo. El testigo fiel dice, el testigo fiel, ¿por qué? Porque testigo viene de la palabra mártir o de la palabra martureo, testimonio, y Jesús fue el testigo, ¿sí? En quien se puede creer y confiar plenamente. Alguien que murió, pero no quedó en la tumba. Muchos mártires murieron a través de la historia de la iglesia, inclusive muchos profetas del viejo pacto murieron en todo el tiempo por testificar a favor de Dios, pero no se levantaron de la tumba. Pero Jesús, el testigo fiel, ¿por qué? Porque nosotros podemos confiar en alguien que estuvo en la tumba, pero no quedó allí. Bien, fue levantado entre los muertos, ¿sí? El principio de la creación de Dios, ¿y esto a qué se refiere? Si ustedes se ponen a pensar un poquitito, van a ir un poco más atrás y no solo van a ver desde Génesis 1:1, sino también que lo pueden ver en Apocalipsis 8:22. Esto se lo leo yo rapidito para poder ir más rápido, ¿sí? En Proverbios 8:22 dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Qué dice Juan 1:1? A ver, ahí sí busqué. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Léanmelo fuerte, porque se va a escuchar, su voz se va a escuchar en la grabación que está saliendo en directo ahora por mi
Facebook, así que si alguien conoce va a identificar su voz. Alguien que lea Juan 1:1. Leo. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y Dios era el Logos. Si ustedes van a Proverbios 8:22, les va a decir exactamente lo mismo. Lo que pasa que Salomón no reconocía, cuando escribió el Proverbio, Salomón no reconocía al Logos, él reconocía la sabiduría de Dios. ¿Y la sabiduría de Dios quién es? Cristo. Cristo hecho sabiduría de Dios. De hecho, en algún momento vamos a charlar sobre esto en otra oportunidad. Entonces Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Verso 15, vayan siguiéndome con la vista. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y acá voy a entrar en un detalle que tiene que ver con la geografía de la ciudad de Laodicea, para poder explicar algo que se ha tergiversado mucho o muchas veces se ha malinterpretado, ¿sí? Conozco tus obras, lo primero que dice es. Ahora, veamos la diferencia entre esta iglesia y la de Tiatira. Vuelven un poquito para atrás y miren ustedes en 2:19. ¿Qué dice? Apocalipsis 2:19. Alguien que me lo lea en voz alta. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Conozco tus obras y tu amor y tu fe, y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Hasta ahí nada más. Miren ustedes, 2:19. ¿Las obras son diferentes o no entre una congregación y otra? Son muy diferentes. Yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, le está diciendo. Y a la otra le está diciendo, yo conozco tus obras, que tus obras postreras son mayor que las primeras. Pero cuando vamos a esta congregación, dice que las obras primeras han sido y son mayor que las postreras. Es decir, en lugar de ir en crecimiento, ha ido en retroceso esta congregación. ¿Bien? Las obras primeras de la Odisea eran más que las postreras. ¿Por qué? Pues Epafras era un creyente fervoroso. Y acá les voy a pedir que vayan buscando algunos versículos para que ustedes puedan ver quién era Epafras. ¿Sí? Lindo nombre para poner a nuestros hijos. Colosenses capítulo 1, versos 7 y 8. Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versos 7 y 8, alguien que lea. Capítulo 1, versos 7 y 8. Muy bien. Acá rapidito, ¿eh? No, nadie se queda sin leer, ¿eh? Según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que él es fiel y servidor de Cristo para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Esto lo dice Pablo del mismo Epafras. Capítulo 4, versos 12 y 13 de Colosenses. Otro que lea. Sí, rapidito. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea, los que están en Hierápolis. Bien, vean ustedes, él era
él era el fundador de esas congregaciones, por eso tenía tanta carga por la Odisea, por Hierápolis y por Colosas. Por eso ustedes tienen cartas allí que manda Pablo a Colosas, a Tesalónica, todas esas, porque en algunas oportunidades pudo estar y en otras no pudo estar. Y en otras envió las cartas y luego fue. Y Filipenses, en el Filipenses 2:3, Nada hagáis por rivalidad y por vanagloria, sino con humildad, considerándonos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No Bien. mirando cada... Hasta ahí. No, está equivocado yo estoy equivocado en el texto, pero no importa, lo dejamos ahí. Pues se ve que lo anoté mal. ¿Cuál era? No, dice Filipenses 2:3, pero es en la carta a los Filipenses, a ver si alguien lo encuentra. Habla exactamente de Epafras. Filipenses no es Epafrodito, sino Epafras. ¿Sí? ¿Epafrodito dijiste? No, es Epafras. Epafrodito es otro. Bueno, se ve que lamentablemente se hizo un borrón donde yo tenía anotado y justo ahí es donde tengo la cita bíblica, así que ahora no la recuerdo. No importa, seguimos adelante. No importa. Para comprender en profundidad lo que el Señor Jesús está trayendo a la luz por medio de esta iglesia, es algo que se sabía. Escuchen esto, por favor, porque esto es muchas veces descriptivo de ciertos comportamientos. Esto es algo que se sabía, pero estaba bajo la superficie. Eso es como cuando alguien dice un secreto a voces, una cosa así. El Señor está haciendo una analogía entre la vida espiritual de la iglesia y la ubicación y características de la ciudad de la Odisea. ¿Recuerdan anoche que hablábamos de la iglesia de Corinto? La iglesia en Corinto, ¿sí? Que muchas veces las características de la ciudad se meten dentro de la iglesia y después no se distingue una cosa de la otra. La Odisea se encontraba, para que puedan comprender qué significa esto de frío o caliente, se encontraba en el valle del río Lico, en Frigia, lo que hoy pertenece a Turquía, y en medio de dos ciudades como Hierápolis y Colosas. Ahora van a entender por qué frío o caliente. Hierápolis y Colosas. Hierápolis estaba a unos 10 kilómetros al norte de la Odisea y era conocida por sus manantiales de aguas termales, famosos por sus poderes curativos. De hecho, se conoce hoy como el spa de los antiguos. Del otro lado, al oeste, se encontraba a unos 15 kilómetros la ciudad de Colosas. ¿Recuerdan Hierápolis de un lado, Colosas del otro? Conocida por los refrescantes y abundantes aguas que eran provistas por los canales que traían las aguas del río. La Odisea estaba en medio de estas dos ciudades y no tenía provisión de agua propia. Por esa razón es que por medio de acueductos superficiales, pero ocultos a la vista, llevaban el agua desde estas ciudades, pero había un problema. Las aguas calientes de Hierápolis, cuando entraban a la Odisea, llegaban tibias. Lo mismo sucedía con las frías aguas de Colosas. Cuando llegaban a la Odisea, llegaban tibias. Ni fría ni caliente. Antes los médicos usaban, por ahí en algunos pueblos todavía siguen usando, se usaba el agua tibia para producir el vómito en caso de que algún cuerpo extraño o algo extraño hubiese en el vientre del paciente.
¿Recuerdan? ¿Sí? Cuando alguien tomaba algún tóxico o algo por el estilo, lo primero que te aconsejaban era que le dieras agua tibia para producir el vómito. ¿Cierto? Las mamás sabrán de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ni frío, como las aguas refrescantes de Colosas, ni caliente, como las aguas termales de Hierápolis. No era ni una cosa ni la otra. Ojalá fuera frío o caliente, dice el Señor. Ojalá fuera frío o caliente. Vamos a la frase siguiente para descubrir el significado de la exclamación del Señor Jesús. ¿Por qué dice ojalá fuera frío o caliente? La palabra ojalá no significa ojalá, como dicen algunos, sino que en el griego es ophelon, y es una expresión de un deseo inalcanzable, o dicho de otra forma, si de mí dependiera, haría que fuera frío o caliente. Si de mí dependiera. ¿Qué significa eso? Que el Señor está diciendo que si de mí dependiera, yo te haría a la fuerza lo que tenés que hacer, pero tenés que tomar una decisión. Sabemos que para Dios no hay imposibles, pero lo que Jesús dice, que debes tomar tú la decisión, frío o caliente. Pablo usa esta palabra en Corintios y en Gálatas. Ojalá, si ustedes lo ven, van a ver ustedes que Pablo usa la palabra ojalá en 2 oportunidades más. Pero esto no significa ojalá, como dicen algunos, no. Esto significa ojalá yo pudiera hacer o obligarte a hacer lo que tenés que hacer, pero tenés que tomar la decisión vos. Vean ustedes esto. Para comprender mejor el deseo del Señor Jesús, veamos qué significa esto de frío o caliente. Este pasaje ha sido malinterpretado muchas veces. No es que ser caliente es ser un ferviente discípulo y eso es bueno. Y por el contrario, ser frío es ser un incrédulo o un cristiano poco comprometido y mejor que decida ser frío, mejor que estés afuera que estés adentro. No significa eso. Son dos extremos de un mismo objeto o de un mismo objetivo. Frío o caliente. O frío y caliente. ¿Por qué? El Señor no está diciendo que te decidas a ser ferviente o alejate del todo. No ese es el sentido, sino que las dos temperaturas en los extremos son buenas. El agua caliente de las termas de Hierápolis sanaban gran cantidad de enfermedades y dolencias, y las aguas frías de Colosas eran refrescantes para los viajeros que pasaban por las rutas a las otras ciudades. Pero el agua tibia de la Odisea era intomable. Por eso tenían que traer agua potable del río. ¿Frío o caliente? No, es frío y caliente. Es decir, el cristiano debe producir sanidad y debe refrescar a través de lo que dice, o a través de la palabra de Dios. Debe refrescar el alma de los sedientos, pero también debe traer sanidad sobre los enfermos. Y no siempre significa que siempre que nosotros oremos, pues anoche me encantó que escuchábamos testimonios de las sanidades que había, y ustedes saben que no siempre que oramos las cosas van a salir como nosotros pensamos que tienen que salir, porque muchas veces oramos y los enfermos siguen tan enfermos y siguen tan enfermos como siempre. O en más de una oportunidad yo he ido a orar por los enfermos al hospital y después se me mueren. En alguna oportunidad me llamaban el pastor funebrero, porque iba, los visitaba, los llevaba a los pies del Señor, por decirlo, guiaba a los pies del Señor y después se me moría. Bueno, pero tenía vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, el pastor funebrero al principio, mi familia mi esposa se debe acordar, al principio me decían así. Algunos ya decían, algunos hermanos cargándome, bromeando, decía, cuando yo esté enfermo no venga a visitar. Lo que sucede aquí es lo que pasa siempre, así como los acueductos, miren ustedes esto, así como los acueductos traían el agua a la ciudad debajo de la superficie, pero eran superficiales,
Estos creyentes tenían apariencia de piedad, pero eran hipócritas. Tenían apariencia de piedad, pero eran hipócritas. Así como los acueductos, aunque estaban tapados en la superficie, pero venían muy superficiales para poder traer el agua hasta la Odisea, así es como pasa con muchísimos creyentes. Parecen, pero no son. O parecen que traen, pero no traen. Este es el mayor cuidado que tenemos que tener en estos últimos tiempos. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros. Porque no sabemos en qué parte del camino podemos realmente enfriarnos. Ojalá fuera que nos enfriamos. Ojalá fuera que nos enfriamos para traer refrigerio al alma. Pero no enfriarnos o no entibiarnos, que es peor. No entibiarnos. Verso 16, miren. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy por vomitarte de mi boca. Por supuesto, uno vomita algo que es extraño al cuerpo, ¿sí? Porque uno no vomita ni el corazón, ni las tripas, ni nada por el estilo. Uno vomita lo que es extraño al cuerpo. Lo que el Señor estaba diciendo, las obras de ustedes son extrañas al cuerpo. Son extrañas a mi iglesia. Por eso estoy por vomitarte. Ahora, esto no significa un hecho que nos vomita, de hecho, que nos manda a condenación, porque ninguna condenación hay, como decía Roberto hoy, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Sí? Pero es un llamado de atención, es una advertencia de que algo va a pasar, de que algo va a suceder. Y recuerden ustedes que les estoy hablando de qué es la iglesia de los últimos tiempos. Es el comportamiento de la iglesia en los últimos tiempos. Muchas cosas van a suceder y se van a poner peor, como decía antes, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo es que los creyentes en la Odisea estaban adaptándose o tomando las características de la ciudad. Eran tan independientes del Señor que se habían convertido en una religión sin sentido. No eran más que un club social, no eran calientes como para producir sanidad, como las aguas termales de Hierápolis, ni eran refrescantes como las aguas de Colosas. Es decir, no producían sanidad ni refrescaban con el agua de la palabra del Evangelio de Cristo. Otra cosa que les muestro allí, para que ustedes vean la diferencia, no es correcta la traducción de la mayoría de las versiones cuando afirman te vomitaré de mi boca, porque no es una sentencia, sino una advertencia. Estoy por vomitarte de mi boca. El discípulo de Cristo debe producir sanidad y refresco al alma, así como es sal y luz. No vomitamos parte de nuestro cuerpo, recuerden ustedes, sino algo extraño que está en nuestro vientre. ¿Por qué razón el Señor hace tan severa advertencia? La respuesta está en el siguiente versículo, verso 17. Porque dices, esta es la respuesta de la advertencia. Miren ustedes, porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y le podemos agregar, no tengo necesidad de nadie. La Odisea, y miren ustedes, sigo con las características de la ciudad. La Odisea era una ciudad muy rica y allí se encontraban los centros bancarios más importantes de aquella zona. Y era conocida por la producción, miren ustedes, era conocida por la producción de alfombras y vestidos fabricados con una lana negra, brillante, de altísima calidad, de las ovejas que se criaban en el valle del río Lirio. También tenían el centro oftalmológico, vayan prestando atención a ver si no se alinea con lo que Jesús está diciendo. Tenían el centro oftalmológico con los mejores médicos y producían un ungüento llamado colirio de Frigia para tratar problemas de la vista. Aparte de esto, estaban en un lugar estratégico de comercio porque por allí pasaban las caravanas que desembarcaban del mar Egeo
desde los puertos de Éfeso y Mileto, y rutas que iban a Siria. Ahora bien, tras un largo tiempo de prosperidad, en el año 133 a.C., la ciudad cayó en el dominio del Imperio Romano y tiempo más tarde, en el 60 a.C., fue destruida totalmente por un terremoto. Ahora van a observar por qué Jesús dice ciertas cosas. A pesar de esto, fue reconstruida por los mismos habitantes sin ayuda de Roma. Roma les ofreció ayuda para levantar nuevamente la ciudad. Ellos no quisieron porque eran tan ricos que ellos mismos levantaron nuevamente la ciudad. Después de algunos años logró volver a ser uno de los centros comerciales más importantes de la región. La arrogancia de la ciudad se basaba en su autosuficiencia y la iglesia no estaba ajena a esta influencia. La iglesia se había independizado de Cristo a causa de su autosuficiencia. No tenía necesidad de aquel que la había salvado. El término me ha enriquecido en griego es peplouteica, significa he aumentado mis bienes. No sé si le recuerda a un rico por allá más atrás, ¿no? Cuando Jesús hace un relato. Aumentar nuestros bienes en humildad y en la voluntad de Dios no es problema. Ojalá todos pudiésemos aumentar nuestros bienes en la voluntad y en el temor de Dios. Pero el problema es que esta iglesia se aumentó los bienes de forma poco ética y en actitud soberbia, fuera de la voluntad de Cristo. Pero ¿qué le dice el Señor? A ver, ¿qué le dice el Señor? Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy cuando Roberto decía muchos nos vamos a avergonzar, y yo me acordaba de este pasaje y digo, que no me suceda a mí. Y no sabes, no sos consciente, no percibes, no sos consciente, no percibes que delante de mí eres un miserable, en estado lamentable, un mendigo indigente, tienes la cabeza llena de humo y das vergüenza mostrando tus partes. ¡Qué pedigrí! Espiritualmente estás en bancarrota aunque creas que tienes todo. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos recibir semejante reprensión, ¿no? Y aquí es donde viene el consejo del Señor. Verso 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico. Recuerden que la ciudad era rica, pero los creyentes eran espiritualmente pobres, pues no tenían relación con el dueño de las riquezas. ¿Qué dijo Jesús? O mejor dicho, ¿qué dijo Yahvé en el antiguo pacto? Mía es la plata y mío es el oro, es en Malaquías, ¿no? Pero la iglesia había cortado la relación por independizarse, es decir, por estar tan sumida en las cosas del mundo, se había independizado, se había convertido en una denominación religiosa, en una religión hueca, vacía, porque no tenía relación con el Creador de todas las cosas. Isaías 55, 1 y 2, por favor. Alguien que lo busque, que no haya leído y que lea. Isaías 55, 1 y 2. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Si venid, comprad sin dinero vino y leche, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis? Sí. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. ¿Ven? Es una invitación que el Señor vengan y compren de mí, porque yo soy el dueño de las cosas. Todo lo que yo provea va a venir de mí y no va a haber ningún tipo de problema, porque cuando hay una búsqueda profunda de estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Las personas
pueden ir a buscar pueden orar a Dios para que Dios le provea todo lo que necesita y no hacer sus bienes o sus riquezas independientes de Dios. Fíjense ustedes que el reproche mayor es independencia de mi voluntad. Todo lo que ustedes tienen les sirve para esta vida, pero en el momento en que ustedes se vayan de esta tierra, no sirve para nada. El oro siempre está relacionado con poder y dominio, siempre se encontraba en relación con aquel mobiliario donde era representado Cristo, ¿se acuerdan ustedes en el tabernáculo? Cristo es sabiduría de Dios, por tanto tener a Cristo es tener sabiduría y conocimiento profundo de Dios, lo cual ellos no tenían. La otra parte, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Recuerdan que hace un momento les dije que eran productores de la mejor lana negra, brillante, y fabricantes de vestidos y alfombras, pero ¿qué necesitaban? Vestiduras blancas que representaran la santidad en la presencia de Dios. Lean Apocalipsis 19, 6 al 8. 19, Apocalipsis 19, 6 al 8. ¿Qué es lo que el Señor le da a la iglesia? A ver. Que lea a alguien que no leyó. 19, 6 al 8. Sí, con alta voz. Y oí como la voz de una gran multitud, y como ruido de muchas aguas, y como estruendo de fuertes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reinó. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado. Sí, hasta el 8. Y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ah, no era la lana negra brillante, bellísima de las ovejas del valle del río Lico. ¿Qué sucedía allí? A ver, piensen un poco, se vestían y vestían todo el mundo conocido con esa lana negra, muy linda para el invierno. Ahora en el verano se la regalo. Pero ¿cuál era el sentido espiritual de esto? Habían perdido la santidad. Habían perdido la santidad. Compren de mí vestiduras blancas resplandecientes que simbolizan la santidad. Es decir, nosotros nos podemos ver muy lindos, muy bonitos de afuera. Bueno, algunos. Nos podemos ver muy bonitos de afuera. El problema está acá adentro. Y colirio para ungir tus ojos para que veas. Recordemos que ellos tenían el centro oftalmológico más conocido e importante probablemente del mundo y los mejores médicos para solucionar problemas de vista. El colirio era un aceite que se frotaba en los ojos para aliviar o resolver dolencias. Pero la iglesia no veía al Señor ni a su palabra. Vean ustedes lo que dice Salmo 119, 17 y 18. Salmo 119, 17 y 18. Salmo 119, 17 y 18. Quien lo encuentra, lo lee. Haz bien a tu esclavo, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Seguramente en el transcurso de este fin de semana se va a cantar una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, cantaban hoy. Para que te vea a vos, abre mis ojos. Una persona que está
Una persona que quiere vivir en la voluntad de Dios, quiere permanecer con los ojos abiertos, viendo a Cristo, puesto los ojos en Jesús, dijeron también hoy, viendo a Cristo, porque el mejor lugar en el que el ser humano puede estar, ¿dónde es? En el centro de su voluntad. No solo es el mejor lugar, sino el lugar más seguro, el más perfecto. Recordemos que quien escribe la carta por mandato del Señor es Juan, el mismo que caminó con el Señor, que vio su gloria en la transfiguración, que escribe el Evangelio que lleva su nombre, las 3 epístolas y el Apocalipsis. Lo vio en carne primero. Primera de Juan 1 al 4. 1 al 4. Primera de Juan, primera carta de Juan a la iglesia. Capítulo 1, verso 1 al 4. Perdón. Lea. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Fíjense ustedes, Juan es el que escribe Apocalipsis, el que en el principio de Apocalipsis ve al Señor, porque así se ve el Señor después de su resurrección. Ve al Señor, cae como muerto, ¿sí? Porque lo que vio allí no es lo mismo que él vio cuando andaba con él. No es lo mismo. Él lo vio en carne allí, lo palpó, lo tocó, pero cuando lo ve en Apocalipsis cae como muerto. ¿Por qué? Porque el resplandor de su gloria, si el Señor no hubiese bajado ese resplandor de gloria, fulmina a Juan. Entonces él puede decir, él puede escribir al mensajero para que le diga a la iglesia: Colirio, para ungir tus ojos para que veas. ¿Cómo? Si tenían el centro oftalmológico más grande y más importante de la historia en aquella zona, en aquel tiempo. ¿Cómo que no veían? Lo que no veían era al Señor. No lo veían. No veían su palabra. Pero en Apocalipsis, él lo ve en su gloria. Apocalipsis 1, 12 al 18, por favor. Apocalipsis 12 al 18. Capítulo 1. Lean más. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi a 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno que semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semejante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto,
pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo vi, caí, cuando lo vi caí como muerto. No era el mismo Jesús que vio mientras caminaba con él. Esto también es una enseñanza para todos aquellos que dicen, vi al Señor, ¿lo viste? ¿Realmente viste al Señor? ¿Cómo lo viste así? Porque cuando se aparece el Señor no se aparece como cuando vino en carne. Así que, queridos hermanos, el Señor amaba al mensajero y a la iglesia. Verso 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Recordemos esto, siempre tenemos que recordar el contexto en que se escriben las cosas. Por eso es que es necesario analizar cada uno de los temas. Recordemos que Juan era hebreo y conocía las escrituras hebreas y podía citarlas y aplicarlas, así como lo hizo Pedro, como lo hizo Jacobo, como lo hizo Juan. ¿Sí? Proverbios 3, 11 al 14, no lo vamos a leer porque se va a hacer muy extenso, y Hebreos 12, 3 al 13. Si esta iglesia, porque allí habla de la disciplina, en Proverbios habla que Dios disciplina, al que toma por hijo lo disciplina, ¿sí? O lo castiga. ¿Para qué? Para educarlo. En esta noche también vamos a hablar de eso, pero para educarlo, para ponerlo en vereda, ¿sí? Nosotros no corregimos a los hijos del vecino, aunque muchas veces tuviésemos ganas. No corregimos al hijo del vecino, corregimos nuestros hijos. ¿Para qué? Pensando en qué? En que el día de mañana sean mejores personas, ¿cierto? Sean por lo menos mejores que nosotros, si es posible. Para eso, por supuesto, Dios no nos va a corregir para que seamos mejores que Él. Nos va a corregir para que seamos mejores, simplemente. ¿Sí? Entonces, de esto habla Proverbios capítulo 3, verso 11 al 14, recuérdenlo. Y Hebreos 12, 3 al 13 habla de que Dios disciplina al que recibe por hijo. Si Dios te recibe por hijo y después te da duro, gracias a Dios que te recibió como hijo. Si no, dice, serían bastardos, estarían afuera. ¿Está? Porque Dios no se encarga de los que están afuera, porque ya están juzgados, como es, condenados. Si no se arrepienten, están condenados. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios y para que en el camino seamos educados o seamos disciplinados. Si esta iglesia no fueran hijos, no habrían sido reprendidos para que se arrepientan, pues estarían bajo la condenación con el mundo. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no están en Cristo Jesús sí hay condenación, están condenados. Primera carta de Pablo a los hermanos en Corintios, 11, 31 y 32, no lo lean ahora porque eso lo vamos a leer también. Los que amo, dice, miren ustedes, los que amo, la palabra allí es fileo, que es un amor filial, no es el amor ágape del cual habla en Juan 3:16, sino este es un amor fileo, es decir, ese amor de amistad, ese amor de abrazo, ese amor de afecto. Que así, que aunque fueran hijos, sus obras eran repugnantes. Yo les pregunto a los que son papás, quizás los que no son papás no lo entienden mucho, pero los que son papás, hay obras de nuestros hijos que nos encantan, pero hay otras cosas que han hecho nuestros hijos que tenés ganas de decir, mi mano y tu cola van a hablar, ¿cierto? Eso no sucede a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que han hecho estaba mal. Se lo vamos a explicar, pero estaba mal. Eso es lo que hace el Señor, de lo que está hablando el Señor aquí. No es porque no amaba a la iglesia, amaba a la iglesia. Y por eso quería corregirla. Por supuesto, hermanos, que no todos iban a escuchar como no todos escuchan. O todos escuchan, pero no todos obedecen. Los que amo, dice, aquellos por los que he tenido afecto, no solo que morí por ellos, sino que afectuosamente los amo. Verso 20, he aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos.
Y quiero que comprendan esto, porque muchas traducciones dicen aquí estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Pero miren ustedes este detalle. La iglesia siempre, en todas partes, se reunía en casas particulares, ¿sí? Y la Odisea no era la excepción. Se reunía en una casa particular. Se reunía en casa de una mujer llamada Ninfa. ¿Alguno tiene un hijo al que le haya puesto Ninfa acá? No. Pablo ya había escrito a esta iglesia. Colosenses 4, 7 a 18, por favor. Alguien que lea. Colosenses 4. 4, 17 al 18. Pero lean por favor nada más que el verso 15. Perdón, del 13 al 15. Porque si no se va a hacer muy Porque doy caro. testimonio de él, de que tiene mucha preocupación por vosotros, ¿está bien? Sí. Por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado de Demas. El 16. 16 dice, y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, haced también que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la de la Odisea. Ahora, observen ustedes dos cosas. En el verso 12 dice, os saluda Epafras, quien es uno de vosotros. Está escribiendo a la iglesia de Colosas, porque era uno de ellos. Pero también dice en el verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ellos. O sea, de ellos. O sea, la iglesia en la Odisea se reunía en la casa de Ninfa. Ahora bien, recuerden ustedes que había personas que eran muy humildes, pero había otras personas que tenían mucho poder adquisitivo. Entonces, las que tenían mucho poder adquisitivo tenían grandes mansiones o grandes casas que parecían palacios, que parecían palacetes. Y acá viene el tema del aldabonazo. La aldaba o aldabón era una pieza de metal que se colocaba en las puertas para llamar. Hoy todavía se pueden ver en edificios muy antiguos esta pieza. Como los edificios eran muy grandes y las puertas enormes, había mucho rebote del sonido, así que cada vez que sonaba la aldaba, se escuchaba en todo el edificio. Y el que hacía sonar la aldaba esperaba de pie a un lado de la puerta. ¿Sí? No esperaba así de frente como solemos hacer nosotros. ¿No? Golpeaba la aldaba, ¿sí? Esa pieza de metal, que podía tener cualquier figura, pero era una pieza de metal, se ponía a un costado y esperaba. Probablemente la iglesia se reunía en un edificio tipo palacio, pero el dueño de la iglesia, no del edificio, estaba esperando y llamando repetidamente para que lo atiendan y no lo atendían. Si alguno oyera mi voz y abriera la boca y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Esto qué significa? Como ya no estaba dentro de la persona, supuestamente, pero está hablando de la iglesia en conjunto. Esto es intimidad y relación filial, no es salvación. Esto es intimidad y relación filial, compañerismo y alegría, que era lo que necesitaba la iglesia, el compañerismo con Cristo, ese compañerismo que traería alegría, que traería comunión. La cena, en el contexto de Oriente Medio, especialmente en Turquía, que es donde se ubicaba esta iglesia, era y es el momento filial más íntimo, donde se reunían alrededor de la mesa todos los integrantes del grupo familiar y algún amigo o visitante. Para poder comprender esto, tenemos que remontarnos al contexto de donde está escrito. Para nosotros la cena es un tiempo en que uno mira televisión, otro mira el celular y otro no. No hay, en muy pocos hogares hay verdadera intimidad de la cena, pero todavía hoy se acostumbra en Oriente Medio en que la cena es el tiempo íntimo en que la familia se reúne, porque en el día cada uno hizo sus actividades, anduvo por un lado o por otro,
Pero en la noche es cuando papá y mamá o los progenitores o uno de los progenitores se reúne con la familia y si hay un visitante, se lo hace sentir como parte de la familia. Se lo deja entrar, se le da lo que cene, lo que esté cenando la familia, y se lo hace sentir ese momento afectivo. Inclusive muchas veces personas que están huérfanas o desamparadas, se las hace entrar para que se sientan en familia y puedan comer la comida de la mesa. Porque es el momento más íntimo de la familia. Lo que el Señor estaba buscando allí era intimidad con su iglesia. La iglesia sí había sido comprada a precio de sangre. ¿Por qué no me dejan entrar? Yo cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Yo soy el visitante, el que viene. Pero aparte de eso, no solo vengo a visitarlos, sino que soy el dueño. Si alguno, en medio de tanta apostasía y tibieza, el Señor sigue guardándose un remanente fiel que oye su voz y mantiene la comunión de la cena. Verso 21 dice, el que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, y me senté con mi Padre en su trono. Al que vence, dice, no habla de salvación, sino de guardar fidelidad, no dejarse vencer por el sistema, recordando siempre que es la iglesia de los últimos tiempos, donde muchos son contaminados con el mundo y se amoldan, toman la forma de la corriente de este mundo, y Pablo hace una advertencia, ¿recuerdan algún pasaje por allí? Hace una advertencia al respecto, Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Léanlo, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Miren ustedes, a ver si no les suena hilvanándolo con esto. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿En dónde hay que trabajar entonces para no amoldarnos al mundo? En la mente primero hay que trabajar. Hay que trabajar con nuestros pensamientos, con nuestros paradigmas. Porque son nuestros paradigmas los que a veces nos hace ver el mundo como el lugar más cómodo para estar nosotros. Entonces nos vamos amoldando, ¿sí? Nosotros agarramos cualquier recipiente, ponemos piedras, las piedras no se amoldan en su total dimensión, no se amoldan al recipiente, pero ponemos agua y sí se amolda al recipiente. Entonces, ¿qué Pablo que está diciendo? No te amoldes al mundo, al sistema. Y lo que está diciendo Jesús a través de Juan y a través del mensajero aquí dice, al que venza este sistema, que este sistema no te gobierne, que este sistema no te lleve, que este sistema no te amolde, como la iglesia de la Odisea estaba amoldada a la ciudad de la Odisea. Las mismas costumbres que tenía la ciudad de la Odisea, las tenía la iglesia, como la misma costumbre tenía la iglesia de Corintio con la ciudad de Corinto. Fíjense ustedes, la carta de Pablo a los Corintios tiene que ver totalmente con la idiosincrasia de la ciudad. No hagan esto, la ciudad lo hace, ustedes no lo hagan. Le concederé, bueno, primero hay que recordar que en todas estas ciudades, tanto en Roma como en la Odisea y todas las ciudades allí, tenían centros religiosos muy fuertes, ¿sí? Cuidado con ser meros religiosos, porque ese es otro problema. Le concederé sentarse conmigo en mi trono. Al ser la última iglesia, es la que está más cerca de la venida del Señor a reinar por 1000 años. La iglesia es la esposa del rey, por tanto, lógicamente reina con él. Pero allí se esconde otro misterio. La fidelidad tiene otra corona y es la de poder y dominio concedido por el rey.
¿A quién? A la reina o a la esposa. Esto se describe en la parábola de las 10 minas. No lo vamos a leer, pero recuerden ustedes Lucas 19, 11 al 28, para que puedan leerlo después. Como también yo vencí, dice, miren ustedes ahí en las escrituras, como también yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Así, ¿qué es lo que quiere decir esto? Así como Él venció siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz, en Getsemaní su voluntad se quebró para hacer la voluntad del Padre, hoy nos dice a nosotros que nuestra voluntad caiga postrada ante la voluntad del Padre. Verso 22 dice, y el que tiene oído, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Esta es la parte final. La voz del Espíritu Santo es solo oída por los que pertenecen a la iglesia o congregaciones. Si ven bien, lo que está escrito ya fue enviado a todas las iglesias en el mundo. Pero el Espíritu Santo sigue hablando y advirtiendo sobre lo que ya está escrito. Hebreos 3, 7 al 11. Eso sí les voy a pedir que lean, por favor. Hebreos 3, 7 al 11. Dice, Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la rebelión. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido con el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. Allí dice partícipes de Cristo, es decir, de los sufrimientos de Cristo. Pero cuando ustedes van al Evangelio, a la carta de Juan, dice que somos consustanciales, uno con Cristo. Somos uno con Cristo y participantes de sus sufrimientos. Participantes. Participamos de su sufrimiento, pero no participamos de su cuerpo, porque somos uno con el cuerpo. ¿Cierto? Entonces, esta es una advertencia que Dios está trayendo sobre la iglesia de los últimos tiempos, de este último tiempo. ¿Por qué? Porque mientras desde hace 25, 26 años que yo vengo escuchando el último gran avivamiento, en aquel tiempo lo creía, ahora ya no lo creo tanto. Porque a medida que voy viendo el tiempo, voy viendo que la gente se va alejando más. Entonces ahí es cuando entra este llamado de atención. Fíjate lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Fidelidad es un alineamiento. La fe se demuestra por la fidelidad. La fe se demuestra por la fidelidad. Entonces, si yo digo que tengo fe, debo mostrar por la fidelidad. Estamos en los últimos tiempos, los más difíciles de la historia. Lamentablemente de la historia de la humanidad que va destruyéndose. Los más difíciles de la historia de la humanidad antes de la tribulación, que sacudirá la tierra. La gente se va alejando de Dios, pero el Señor sigue llamando a mantenernos cerca de Él, porque la recompensa es grande. ¿Amén? Oramos. Señor, gracias por este tiempo precioso que vos me has permitido compartir estas palabras, Señor, con tu iglesia, con tu preciosa iglesia. Gracias por permitirnos constantemente compartir estas verdades, pero llamarnos la atención a nosotros mismos, Señor, a los que nos has dado este mensaje. Ayúdanos, Dios mío, a ser fieles hasta que nos vengas a buscar, o hasta que muramos, pero ayúdanos a ser fieles. Porque no queremos presentarnos un día delante tuyo y tener que bajar nuestro rostro avergonzados por nuestras malas obras.
Ayúdanos, Señor, para que el día que podamos presentarnos delante tuyo podamos caer de rodillas ante tus pies y poder decirte gracias, Señor, porque he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, pero he guardado la fe, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí y por aquellos que van a estar viéndonos a través de las redes, para que todo aquel que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Gracias, maravilloso Papá, por este momento. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén. Amén.